buenas, mi nombre es Marcelo López, soy profesor de filosofía y estoy encantado de participar en este ciclo del Ayuntamiento de Molina de Segura titulado Filosofía en tiempos de pandemia. Porque realmente la pandemia nos ha obligado a repensar nuestro mundo. Nos hemos dado cuenta de que hay muchos problemas sociales y problemas en nuestra democracia que ha puesto en evidencia la COVID-19 y su repercusión en todos los ámbitos de la sociedad. Así, por ejemplo, si nosotros hablamos de la sanidad, pensábamos que teníamos un sistema sanitario estable, potente. En algunos casos, algunos políticos habían hablado incluso de que era el mejor que existía en el mundo, quizá exagerando, pero en todo caso teníamos una confianza en el sistema sanitario que se ha visto un poco limitada o debilitada por el problema que se nos ha presentado a nivel de todo el mundo, pero desde luego también en España. Y no solo eso, sino que nos damos cuenta de que es un problema que tenemos que resolver a largo plazo, porque nos anuncia la posibilidad de existencia de otras pandemias de este tipo, en el que virus salten de los animales a los humanos, provocando serias dificultades para el tratamiento médico. Esto además es un reto importantísimo porque hablamos de una inversión a largo plazo en investigación, en desarrollo, en equipamiento enorme. Pero también se ha producido una debilidad de nuestra confianza en la economía, que ya estaba un poco de capa caída después de las últimas crisis económicas, pero que ahora ha afectado directamente a un gran número de ciudadanos que han visto cómo tienen que cerrar sus negocios, cerrar sus empresas o tienen muchas dificultades para trabajar y han disminuido sus ingresos, a veces de una manera tristemente radical. Muchas personas han perdido poder. Quisiera explicar qué significa este término poder, porque es quizá el elemento más diferente que voy a presentar en esta exposición, porque quiero que pensemos en el poder como el horizonte de nuestras capacidades de acción. Así podemos hablar a veces de poder adquisitivo, nuestra capacidad de comprar cosas, de viajar, de gastar, pero también cuando nosotros tenemos problemas médicos, tenemos problemas y dificultades para poder actuar, para poder hacer cosas. Muchas personas han visto limitado ese horizonte de posibilidades de acción, por no hablar incluso de la movilidad, que hemos visto muy reducida, en ocasiones drásticamente, a través de los confinamientos en este tiempo. Lo que vemos, por lo tanto, es que nuestra sociedad ha perdido poder. Los individuos han perdido poder, porque tienen menos capacidad de acción, como decía, pero también la sociedad, porque nos hemos visto obligados a aumentar nuestra deuda pública, a modificar la estructura de las inversiones del Estado, de tal manera que la cantidad de poder disponible en nuestra sociedad, disponible para el reparto entre los ciudadanos, se ha reducido de una manera muy importante. Bien, en realidad, la existencia del poder social y la capacidad del reparto de ese poder entre los ciudadanos es un asunto muy importante. De hecho, yo definiría la democracia actual como un sistema de gestión y de reparto del poder. Un sistema eficiente y justo de gestión y de reparto del poder. Porque, aunque les pueda parecer en un principio escandaloso, la democracia no es hoy en día el gobierno del pueblo. Fíjense que el sistema democrático que solemos tomar como referencia para hablar del gobierno del pueblo es el ateniense en tiempos de Pericles, cuando Aristóteles dice que existía una democracia radical en el que la asamblea lo decidía absolutamente todo y en ella participaban todos los vecinos de Atenas o todos los ciudadanos de Atenas. Bueno, en todo caso, lo primero que hay que tener en cuenta es que el término ciudadano en Atenas estaba restringido. Solo los varones, padres de familia, mayores de edad, podían participar en la asamblea. Eso elimina a una parte importantísima de la población y de una manera muy injusta, como son las mujeres cuyos derechos estaban vulnerados de una manera drástica dentro de la sociedad ateniense. Pero es que además, ese tipo de democracia hacía que la asamblea pudiera decidirlo todo, es decir, que no hubiera un límite entre la vida privada y la vida pública. La asamblea era capaz de determinar hasta los asuntos más concretos de la vida cotidiana de los atenienses y podía castigarles si así lo decidía de una manera radical hacia el ostracismo, desterrándolos de Atenas o incluso con la muerte, como sucede con Sócrates o con otros filósofos, simplemente por su decisión. Porque ciertamente cuando la voluntad del pueblo reunido de una manera completa se determina,
no puede existir el imperio de las leyes. Y nuestras democracias no son asamblearias, sino que están basados en el predominio del Estado de Derecho. Bien, la Asamblea podía decidir cosas tan peregrinas como qué ropa podía llevar uno durante una mudanza, o si quería viajar fuera de Atenas, que solo permitía llevar 3 mudas, o en otras ciudades de Atenas, algunas también democráticas, se determinaba qué tipo de peinado se debía tener, o se obligaba a que los varones llevaran barba o cosas así. La Asamblea no tenía ningún límite en su decisión. Y esto para nosotros hoy en día no solo no nos parecería una democracia, sino que nos resultaría prácticamente una tiranía insoportable. Pero es que además, seamos serios, los ciudadanos no queremos gobernar. Gobernar es un asunto que hemos dejado en las manos de unos profesionales de la política, en quienes confiamos más o menos, depende de quiénes sean, de cómo actúen y de las circunstancias. No queremos gobernar porque gobernar es difícil, requiere conocimientos técnicos y requiere sobre todo dedicar mucho tiempo que queremos emplear mejor en nuestras actividades privadas. Así que descartemos ya la idea hoy en día en Occidente de que la democracia es el gobierno del pueblo. El pueblo no gobierna directamente, pero es que tampoco gobernamos a través de nuestros representantes, que ni siquiera en las democracias anglosajonas representan realmente al pueblo, están más vinculados a grupos de poder y a partidos y a una serie de élites organizadas que ocupan las estructuras centrales o más elevadas del Estado. Bien, ¿qué significa entonces democracia en un contexto como el que tenemos hoy, en un contexto de pandemia como es el que nos encontramos? Bien, decía que la democracia contemporánea es un sistema de gestión y reparto del poder. La democracia reparte el poder que acumula entre los ciudadanos. Las sociedades acumulan poder. Ese poder puede crecer o decrecer, como un globo que se puede inflar o desinflar. Y cuando acumulan poder lo reparten entre sus ciudadanos, que lo que quieren es tener más y más posibilidades de acción. Posibilidades de acción que, como decía, tienen que ver con la capacidad económica, pero también tiene que ver con la posibilidad de ejercitar de manera práctica nuestros derechos y libertades fundamentales. Ese reparto de poder en las democracias contemporáneas también es importante decir que en ningún caso es igualitario. No se puede mantener una democracia actualmente con la pretensión de que el reparto del poder del Estado sea completamente igualitario. Y no es así, porque las sociedades actuales tienen objetivos de gran calado, objetivos enormes, objetivos poderosísimos, que requieren que el poder se concentre en determinados lugares, incluso en determinados individuos. Pensemos, por ejemplo, en el tema con el que hemos empezado, la sanidad. Crear un hospital requiere un montón de acumulación de recursos, es decir, de poder. Necesitamos infraestructura, pero necesitamos también personas que estén bien preparadas y para eso hay que crear un sistema educativo, que también supone un montón de poder acumulado, para que se formen bien esos médicos que después, o enfermeras que ocuparán después los cargos dentro de los hospitales y los centros de salud, y un montón de formación, de estructura, de tecnología, de innovación, de investigación, que suponen la acumulación del poder. Pero también ese poder puede interesar a las sociedades que esté acumulado en manos de empresas o incluso de personas privadas. Queremos hoy en día que nuestras empresas tecnológicas puedan competir en el ámbito internacional. Sabemos perfectamente que tener una tecnología 5G que esté comandada o que esté al servicio de empresas extranjeras, como por ejemplo chinas, en las que participa de una manera importante el Estado chino, supone poner nuestros recursos en manos de intereses que son a veces contrarios a los de nuestras propias sociedades. O en todo caso, perder poder como sociedad para gestionar estos recursos. Por eso apoyamos a empresas privadas tecnológicas y no tecnológicas para que consigan contratos en el extranjero, para que consigan realizar vacunas, para que consigan estar a la vanguardia en el panorama internacional, porque sabemos que eso es fundamental para que la sociedad en su conjunto acumule este poder.
Y luego hay otros aspectos que también nos interesan aunque nos puedan parecer más banales, como por ejemplo los éxitos deportivos. Nos enorgullecemos de que nuestros compatriotas consigan éxitos deportivos y eso significa centros de entrenamiento, instalaciones deportivas, centros de alto rendimiento, entrenadores bien preparados con una formación adecuada, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, acumular y acumular poder. Lo cierto es que si entendemos esto nos damos cuenta de que el COVID realmente ha puesto en crisis nuestra democracia. Ya he dicho que tenemos menos poder, tenemos menos capacidades de acción. Es con mucho evidente para los que no hemos podido viajar este verano, para los que no podemos movernos de nuestra ciudad o de nuestro domicilio, para los que tenemos que pedir un certificado para ir a nuestro centro de trabajo o para llevar a nuestros niños al colegio. Y además se ha producido una serie de dudas sobre la manera en que se reparte el poder dentro de las sociedades. Mientras tenemos un sistema de jubilación que anuncia una crisis en el futuro, tenemos un montón de personas que apenas pueden sobrevivir con los ERES, que apenas pueden sobrevivir con sus ayudas para el paro, con sus ayudas sociales. El estado del bienestar entra en crisis cuando no hay un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo. En ese sentido vemos cómo aparecen partidos populistas en muchos países y más todavía aparecen algunos estados que adquieren una gran cantidad de importancia a nivel internacional y que no son democracias, como es el caso de Rusia o de China. Y nosotros queremos salvar la democracia porque sabemos que la democracia consiste precisamente en eso, en mantener el horizonte de nuestras posibilidades de acción. Pero no será fácil. Tenemos que volver a construir un equilibrio entre libertad y seguridad, hablando también de seguridad en términos de ciberataques y de comprensión de la influencia de la tecnología sobre nuestras vidas ciudadanas, pero también desde el punto de vista de la seguridad sanitaria y biotecnológica. Solo podremos salvar las democracias si construimos un diálogo social que permita entendernos entre todos y no ver al miembro de otro partido como un enemigo, sino como alguien que nos puede ayudar con su particular sensibilidad a construir el bien común. Y así juntos crear sistemas que sean eficaces y justos para conseguir cada vez un mejor reparto del poder dentro de la sociedad. Bueno, les agradezco mucho su atención, espero haber resultado interesantes, haberles ayudado a pensar y me despido de ustedes, Marcelo López, con muchísimo gusto y quiero darles las gracias por su atención.